grabar, Por favor, sí, si es tan habilitar, amable, habilita la función. Gracias. listo, ya. Ahí vamos. Eso. Grabando. Compartir. Buenas noches a todos. Bueno. Bueno. Me puse a analizar un documento muy interesante que bajé de la Secretaría Distrital de Planeación, eh, donde hacen un análisis de la ocupación del suelo y muestran las experiencias que tuvieron, con lo que comentó el profesor, de Soacha Funza Mosquera y, que voy a adelantar, tiene 400 hojas, pero en la 250 y algo, no me acuerdo, 256 creo que es. Bueno, hacen un montón de estudios, por acá he estado sacando apartes de eso, eh, junto con el DANE y otros, y realmente pues siempre proponen lo mismo: estudios sobre las dinámicas migratorias, los emigrantes que se van a otros municipios, sean nacidos en Bogotá o sean de otra región de Colombia o sean extranjeros. Miran la movilidad, qué tan permanente es, la cotidianidad. Esto influye mucho, pues, en la intensidad de, ya sea de estudio, de trabajo. Y hoy estaba mirando noticias que clasifican a la gente como ninis, ni trabajan ni estudian, y ya hay un 30% supuestamente en Colombia. Y Señores, pues los micrófonos. aquí, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, estuve analizando muchas. Por ejemplo, en Bucaramanga, no sé si conozcan el de Palo Negro, queda en un pueblo cercano, pero eso no ha traído ninguna, bueno, o muy poco beneficio. Realmente queda en una montaña, como 45 minutos de ahí de Bucaramanga, y creo que es el único aeropuerto en Colombia que despega sin elevarse, porque es sobre un abismo, entonces pasa de largo, ¿sí? Ese es el punto de elevación que ellos tienen. Y pues allá, en verdad, yo no he visto, bueno, pues ya la dinámica es distinta, la ciudad de Bucaramanga es más pequeña, pero no he visto que se mejore la zona, solamente hay, como decir acá, un sit o en taxi al que quiera llegar al aeropuerto, que queda en la loma, repito, en el carajo, y pues de resto es casi despoblado. Bueno, lo de la parte educativa, estoy analizando, bueno, yo hablo para mí, ¿no? Porque es lógico que siempre hay un beneficio, si sea pequeño o grande, lógico que lo hay. Sí, pues así empezó la Universidad de La Sabana y demás. Pues para mí pronto sí puede ir de la mano de todo un poco, pero lo más importante es que tenemos unas relaciones muy pobres con estos municipios. Lo vemos nomás para ponerse de acuerdo con los de Soacha y exactamente a pasar lo mismo con otras. Aquí para salir a Soacha en hora pico y se quiera salir fuera de Bogotá, pues trancones hasta de 2 horas, pero hablando en el máximo exagerado, hora, 2 horas, para poder salir solamente a una vía 4G, que supuestamente una vía 4G apenas tiene 2 carriles en algunas zonas, en la mayoría de zonas. Entonces, de 4G yo no le veo mucho a una vaina de 2 carriles en algunos puntos. O sea, se necesita establecer buenas relaciones con todos los anteriores elementos que se vayan a anexar. Entonces yo estaba analizando que tienen clasificado como primer anillo, segundo anillo, ¿sí? Y pues están los municipios de los que se están comentando en el segundo anillo, que son Gachacipá, Tucancipá, Sopotengo. O sea, eso ya ahí el estudio ya han clasificado por lo que es una serie de terminología de bordes y demás. Tienen análisis de la tasa de crecimiento desde el 95 hasta el 2020.
Entonces, donde pues establecen los porcentajes, que supuestamente serían pocos si miramos esta tabla, de población por habitante, ¿sí? Porcentaje de ocupación por usos urbanos. Entonces, cuando uno mira acá, realmente estamos desapiñados, concentrados en Bogotá, ¿sí? Pero realmente en Cundinamarca y demás, y todo lo que corresponde, la fuente es la Secretaría, repito, de Planeación Territorial, pues sería el área negra, los puntos negros que vemos acá. El resto, pues, podemos decir que está por crecer. Bueno, aquí hablan de más cifras, de las proyecciones y demás. Pues cuando vemos lo que se espera, está entre el 2% y el 0,4, un promedio 0,5, es esta, hacia el norte. Bueno, y así otras tablas ahí. Entonces, para mí la propuesta de anexar esto sería casi expandir al doble. Si miramos acá la área roja, es lo que es Bogotá, y expandiríamos el doble si fuéramos de para allá. Entonces ya vemos que hay anillos cerquita con Chile y demás. Para mí la propuesta sería crear equipamiento, no sé cómo se pronuncia, en varias áreas, ya sea en la parte educativa, sea en la parte de salud, y como ocurrió con los otros, se necesita, por ejemplo, pues es lo poco que he leído, es una planeación que lleve continuidad con los diferentes alcaldes, porque siempre cada uno hace lo que quiere y no hay la comunicación con los alcaldes de las otras regiones. Y pues eso es lo que mata todo, la continuidad. Así exista un plan maestro, pues muy pocos ejecutan lo que pueden hacer porque todavía están ejecutando lo anterior, porque siempre legislan hacia los últimos meses todo lo que pueden hacer y se lo dejan embalado al otro. Entonces, es equipamiento en todas las áreas y en especial porque la gente, bueno, yo hablo de Soacha, Oce y demás, no hay peajes pues, para llegar allá. ¿Qué otra cosa? Está el transporte, lógico, ¿sí? Se necesita. Pues para lo que fue la parte de atracción, viajes y demás, pues vemos que el peaje es uno de los factores más determinantes para que la gente no se pueda ingresar hacia esos sectores. Cuando no lo hay, la gente busca vivienda. Entonces, por eso se necesita un acceso a vivienda planificada, ¿sí? Para que estas regiones puedan crecer, tengan mano de obra, construcción, puedan tener transporte, repito, y a su vez la parte de salud, la parte de equipamientos y demás, y pues que debe haber un plan en conjunto y no sé cómo sea el nombre para que todo pueda ser llevado hasta el final en la continuidad. Entonces, es para mí eso. Entonces, equipamiento, vías, no peajes, con eso y desarrollo de vivienda, otorgamiento de vivienda, pero planificada, no que construyan allá y esté siniestra como caiga. No sé, bajo la parte de planificación que se pueda llevar a cabo vivienda de interés social y todas las demás dinámicas que haya pues, para otros estratos, pero que haya agilidad y sobre todo lo que son vías, profe. Esa es la propuesta mía. Ok. Hoy, mientras almorzaba, vi que Kamakul está proponiendo, me está diciendo que la reactivación económica del país se debe hacer a través de la construcción, porque generaría muchos y muchos y muchos empleos. Antes de yo poner mi punto de vista, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de eso? Pues, Es profe, uno de los grandes puntos, profe.
porque hay más, pero es un excelente punto. Lo malo es que siempre todo es terciarizado. Entonces dan una obra y, por ejemplo, las industrias ramo tienen un consorcio aquí a nivel Colombia, a donde le dan a un segundo o un tercer bajo otros nombres, y siempre acaban lo que es la gente terciarizada, así como el sector de los médicos, 1.200.000 siendo profesionales. Entonces yo creo que pasa lo mismo en todas las labores. O sea, todas las labores bien planificadas se pueden trabajar y pues chévere, porque eso es para nuestra carrera. Pero entonces el asunto es ese, que no terminemos como la profesión médica, que ya estamos así, terciarizados. Es mi opinión, profe. Ok, gracias, Ferry. Profe, buenas noches. Buenas. Pues con respecto a lo de que, digamos, que se ha visto que dicen que para reactivar la economía del país, y se habla mucho del sector de la construcción, yo diría que pues sí tiene algo que ver, pero no tan puntual como lo están haciendo ver. O sea, hablo desde el punto de vista, digamos, por lo que está uno como metido un poco en el gremio, pero lo que yo he podido observar y lo que se ha visto, digamos, en la empresa donde trabajo, es que, digamos, las ventas como tal para apartamentos y eso, o sea, todo eso se bajó demasiado. Dicen reactivar el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque los bancos viven de las constructoras prácticamente. Entonces, si vamos a ver, si no hay constructoras con grandes obras, pues los bancos tampoco van a tener grandes clientes, que son los constructores, ¿sí? O sea, para mi punto de vista, el sector de la construcción aporta, digamos que un 40% ahorita para reactivar la economía del país, pero deberíamos de enfocarnos también más hacia el sector agroindustrial, ¿sí? Porque es algo que tiene el empuje para sacar el país también adelante. Nosotros como futuros arquitectos, pues no podemos decir, no, es que si el sector de la construcción no se reactiva porque no se están haciendo edificios y edificios y edificios, entonces nosotros no vamos a tener trabajo, no. No, porque el arquitecto no se basa solo en diseñar casas, edificios, apartamentos. Hay muchos campos en los cuales también podemos estar trabajando, asesorando. Ese es mi punto de vista, profe. ¿Qué pienso de eso? Listo, ¿quién más? Yo, profe, buenas noches. Qué bueno. Sí, profe, es importante el sector de la construcción, eh, que jalona bastante en la economía del país, sí, porque la construcción unifica cantidades de industrias, la industria del acero, del cobre, de los agregados, de, de todo lo que utiliza para su desarrollo. Es bastante amplio lo que abarca en el sector de la economía del país, porque alrededor de la construcción se desarrolla toda esa industria de los metales, el vidrio, eh, no sé, un ejemplo sencillo, las cortinas. Entonces, cuando una persona compra una vivienda, sea nueva o usada, entonces también al pasarse cambian los muebles, ¿sí? Entonces todo está ligado a la construcción prácticamente. Eh, lo único que vería afectado para la construcción es que los precios, como se han elevado tanto, para que pueda seguir habiendo bastante demanda de la construcción, bajarle un poco el precio a los inmuebles, porque pues no estamos en el momento para vender a un precio alto. Hay que bajarle el precio a las cosas. Gracias, Ramón. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo creo Diego. que ese sector, Bueno, ¿quién sigue? ¿Diego o Alejandro? ¿Cuál de los dos? Listo, profe. Entonces, bueno, con respecto a la reactivación económica por parte Diego de... y Alejandro.
de la construcción, pues generaría bastante oportunidad para que se vayan reactivando pequeñas y pues, obviamente grandes industrias, ¿no? O empresas, o de las cuales pues puedan dar el abastecimiento y el suministro pues, de ciertos materiales y también de servicios como salud, asesorías. Puede ir abriendo el campo pues, a nivel económico, así como lo estamos haciendo. Entonces, me parece que la reactivación por esta parte también va a dar esas oportunidades. Entonces, también al nivel de transporte, ¿sí? Entonces es como darle como esa visión que puedo, con esta oportunidad, que puedo ofrecerle yo a los demás. Perfecto, Diego, gracias. Alejandro. Listo, listo, profe. Profe, yo creo que ese sector de la construcción creció más porque por todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Ahorita las empresas manufactureras y empresas químicas que anteriormente no se manejaban todo el tema de gel antibacterial, alcohol, desinfectantes, hipoclorito, el tema de los tapabocas que no se manejaba comúnmente, pues es un sector que ha crecido bastante y yo digo demasiado porque pues yo estoy trabajando con una constructora ahorita importante del país y le ha dado mucha empleo a ciertas empresas que anteriormente pues no se manejaban o sus ventas no eran tan comúnmente y estos recursos se han incrementado. Por ejemplo, ahorita la empresa para el nivel de Sabana implementó unas rutas para los trabajadores. Solamente 500 trabajadores de la parte de Bogotá que trabajan en la parte de la Sabana hacen uso de estas rutas y anteriormente pues Constructora Bolívar no suministraba estos recursos porque pues el trabajador salía de su casa y ya iba como cuidar Transmilenio y llegaba y cogía ruta para poder llegar a las horas de la Sabana. Ahorita pues está implementando rutas, está implementando todo el tema de protocolos de bioseguridad, elementos químicos, industrias manufactureras y ha crecido de una manera importante, a pesar que es un sector pues demandado, que pues por decirlo así, los empleados no son bien pagos porque pues lastimosamente dependen de contratistas o subcontratistas que son los encargados de hacer todo este tipo de actividades y que pues los ingresos que le generan a los empleados no son como tan buenos, digámoslo así. Pero es un sector que ha crecido demasiado y más ahorita en la pandemia, porque fue los sectores que primero se reactivaron, fueron las primeras economías. Listo, Gracias. profe. Profe, buenas noches. Espera, Sí, Lady, espera, regálame un segundo. Yanis hace rato escribió que yo creo que es muy viable siempre y cuando sea bien planificado. Listo, Lady. sí, lo que decían los compañeros es verdad. El sector de la construcción pues ha crecido bastante. Pues obviamente al principio se vio afectado porque, pues hablo porque en las curadurías, bueno, yo hablo mucho con los de la curaduría 4 y 2, casi no estaban llegando licencias y pues obviamente las curadurías también dependen mucho de las licencias. Y de hace 2 meses para acá se reactivó bastante, tanto para ellos como obviamente para los arquitectos, y para una construcción, y ya sea para un obrero porque también está generando empleo. Excelente, Lady, muchas gracias. Listo. Entonces, aprovechando que nadie más quiere dar su punto de vista. Profe, me escucha, qué pena, es que yo estaba escribiendo, pero dijo, ya que puedo hablar. Hágale, Edison. Estaba diciendo que Oye, yo por el pongan cámaras, que contrario, eso esta vaina así sin cámaras es demasiado impersonal, esta cosa y es medio raro. sí, ya. Le estaba diciendo que yo por el contrario, sí pienso que la construcción ha disminuido, porque claro, o sea, ahorita afortunadamente tenemos trabajo, pero pues los sobrecostos que trajo la pandemia son costos que están afectando a todas las empresas. Entonces, usted siendo contratista, a usted le tocó darle doble dotación a la gente, darle 2 tapabocas, uno para la casa, uno de camino, poner gel antibacterial, todo el cuento, pero pues ese sobrecosto finalmente le afecta directamente a usted como contratista. Lo del transporte de los empleados lo afecta a usted. Ahorita con lo de las cuarentenas, la gente solamente está trabajando 15 días
y usted vaya y paga 80 millones de pesos de seguridad social por el mes completo cuando solamente se trabajó pues el 50%, y pues ese 50% es también lo que se está produciendo. Entonces yo sí veo que en ese tema sí hemos disminuido bastante. Yo también trabajo con una constructora y no, ahorita realmente no tenemos obras, tenemos como 2, 3 obras y estamos es en mantenimientos pues con Terranum, pero no tenemos nada más, está quieto. Perfecto, Cruz, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, con lo que dicen, entonces, lo que pienso, lo que opino, y por ejemplo, yo sí va muy de la mano con lo que estaba diciendo Camilo. A ver, por los lados de donde vivo, es una zona con demasiado comercio. Y póngale, sin mucho temor a equivocarme, que han desocupado aproximadamente el 30% de los locales comerciales. Y si no es un poco más. Había acá a la vuelta sobre la 19 un concesionario donde vendían carros usados. Bastantes carros, bastante grande la cosa y toda la cosa, tanto que hasta en su vitrina tenían a la venta un Rolls Royce. Fue madre, un Rolls Royce. Bastante interesante la cosa. Un Ford Mustang 73. Unos carros, pues, se puede imaginar el nivel, pero se fueron. Hace poco estuvo sonando la noticia de que Tostado entró a la ley de bancarrota. Le debe como 4 meses de arriendo a sus, a sus propietarios, a los propietarios de los locales. Los restaurantes. Una buena cantidad de restaurantes están embalados por los contratos que firmaron de arriendo. Miren nomás algo tan supuestamente estable como Cine Tonalá entregó la casa. Digo estable porque la Universitaria de Colombia estuvo detrás de esa casa durante mucho tiempo. Y por más de que se le vencían los contratos a Cine Tonalá no entregó la casa. Y se inventó cualquier vía jurídica para no entregar y no entregar. Y si no querían entregar era porque el negocio estaba muy bien. Y entregaron porque se quebraron. Y hay muchos, muchos negocios que están en la misma situación. Entonces uno se pone a ver esas cosas. Un local sencillo, venta de telas, cual sea el que sea, es el que lo atiende. Que el que lo atiende es el mismo aseador y todas las cosas. El administrador o el dueño, el arrendatario, y ya son 3 personas que dejaron de percibir recursos. Porque el que lo atendía se quedó sin trabajo. El administrador o el dueño, como sea, no pudo seguir pagando, cerró su negocio. Y el arrendatario dejó de percibir recursos de eso. Y pues ya no tiene recursos. 3. De esos 3 responden, puede que sea la familia de las 3 partes. Ya serían 9, entre 9 a 12 personas que quedaron sin ingresos. Bueno, y así va la cadena, la cadena, la cadena. Entonces, decir que el sector de la construcción
utilicémoslo para activar, es como hacer un COVID Friday, donde le quitamos el IVA a los grandes televisores. Claro, yo me compré uno, 1.360.000 pulgadas, Ultra HD, una maravilla. Pues bueno, yo lo compré sin crédito, La pero, marchera, pero 1.300.000, qué vaina tan maravillosa. claro. Pero la mayoría de la gente lo compró a crédito. 60 cuotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, como lo dice Camilo, los bancos viven de tumbar a la gente, digamos, no lo digamos de otra manera, sino digámoslo a lo salvaje. Los bancos viven de la gente y Colombia tiene una de las tasas de usura más altas a nivel mundial. Entonces, si abro el mercado de la construcción, breve, porque empiezo a ofrecer inmuebles económicos. Si ofrezco inmuebles económicos, la gente va a decir, uff, qué chimba, esta es la oportunidad. Y saca un crédito hipotecario, un leasing habitacional por el 90% de la vivienda. Que ustedes saben que el leasing habitacional ya ni siquiera aparece con hipoteca, sino que es propiedad del banco. Y es como si lo estuviera pagando un arriendo. Solo que ese arriendo son los intereses de un crédito que le prestó. Esos leasing habitacionales son la vaina más sangrienta y cochina que hay, pero pues le dan oportunidades a la gente. O sea, resulta pagando el doble, casi el triple de lo que pide Ajá. prestado. Bueno, Pero el leasing lo usan son los constructores para pagar menos impuestos, ¿no? Es el método que usan para Sí, pero a usted adquirir. para comprar su vivienda le ofrecen un leasing habitacional donde ese leasing habitacional le va a absorber el 90% de la vivienda. Llegan hasta los 80, pero con esas características ya algunos están ofreciendo 100% de financiación en vehículos y en otras cosas. Pero pues esa vaina es demasiado sangrienta, es demasiado cochino, es demasiado feo. Entonces cuando usted se dé cuenta, entonces pongamos a Lady, que la tengo acá de cabeza en pantalla. Lady consiguió trabajo bien chévere. El marido tenía trabajo bien chévere, ya consiguió trabajo bien chévere. Dijo, esta es la oportunidad de hacernos a la casa. Porque pues vio la oportunidad, la empresa que la contrató vio una oportunidad, abrió un requerimiento de gente y se metieron. La empresa donde Lady trabajaba le iba a prestar un servicio a otra empresa, esa empresa le iba a terceriar a otra persona y esa persona estaba como contratista del Estado. Entonces, así fue la Lady, se hizo a un crédito hipotecario y compró su casita. A Lady le prometieron por lo menos 2 años de trabajo. Llegó, pasó el año y como dice la canción, todo se derrumbó en el país. Lady se quedó sin trabajo. El esposo le recortaron el sueldo para no echarlo porque ya llevaba mucho tiempo en la empresa. Y como el sueldo que les quedó fue solamente para pagar comida, transporte y colegio, el banco le quitó el inmueble. Y eso es lo que va a terminar pasando. Porque Lady, el trabajo, era algo que supuestamente era estable, pero no lo fue. Porque todo se derrumbó en el país. En un año, póngale que va a ser de los mejores momentos para comprar vivienda. Sí. Cuando todo esté totalmente rentado.
y los bancos tengan que deshacerse de la cantidad de inmuebles que tienen guardados. Entonces, Lady ya había pagado 50 millones de pesos. El crédito era de 150 para su apartamento que costaba 300. El banco va a querer recuperar esos 100 millones de pesos que tenía vendidos y lo más seguro es que 100 millones que tenía embolatados en crédito, le embargó a Lady. A Lady no le dieron nada porque le sacaron otros 50 millones en abogados. No le dan absolutamente nada a Lady, antes queda debiéndole al banco. El banco remata y un personaje como, veamos a ver, como Edna, que la veo muy ausente últimamente de las clases, y un personaje como Edna, que tenía la plata, aprovechó el apartamento de Lady, que lo remataron ya no a 300, que era el valor comercial, sino a 200, para que el banco se deshiciera de la deuda. Sí, señor. De hecho, buenas noches a todos. De hecho, hace 2 semanas que mi esposo tuvo clase con una contadora, no estoy mal, ella le mencionaba eso. Ella le decía, esperen un año, ahorren lo que más puedan durante un año para que puedan, pues, claramente solicitar un crédito, porque pues ya fuera que no tuviera los 200 millones facilito en la cuenta, pero no, porque las casas en un año van a estar muy económicas precisamente por esta situación, por lo que está sucediendo. Así es. Entonces, ella sí nos mencionó que la compra de vivienda se va a volver más fácil y más económica. Claro, sí, uno va a tener que pagar impuestos, intereses, pero entonces ya no van a ser a tan alto costo o tan altos, porque el COVID dañó todo esto, o le va a dar la oportunidad a gente de poder adquirir su casa. Esa es una de las cosas Y que entonces se va a disparar el interés prioritario y el interés social, porque son viviendas que da, ¿cómo es que se llama esa cosa que da el gobierno? Subsidio a la tasa. Da subsidio. El Profe. gobierno da subsidio y el subsidio, no me acuerdo, la vez pasada estaba viendo, puede ser en algunos casos hasta del 50-70% en vivienda de interés prioritario. Altísimo. Pues ahí Profe, ¿y cómo ve usted la proyección del desastre en la construcción? ¿Algo parecido al del 99 o con menos impacto? no sabría decirle porque las grandes no van a sufrir tanto. Los pequeños son los que empiezan Las a llorar. pequeñas sí van a pegarse una reventada horrible. Total. Porque a final de cuentas estos proyectos que está anunciando el gobierno para la vivienda y demás es para las grandes, no para las pequeñas. Yo estaba viendo, profe, un análisis económico que hicieron con unos constructores de Pereira y estaban hablando de, primero, pues, que se iban a reversar una cantidad de proyectos que ya estaban planificados y iban a vender menos área. O sea, y los terrenos que habían comprado a un elevado costo, pues tenían que bajarle el precio a todo lo que hicieran para poder vender. Eso en ese sector del país, ¿no? Pereira, Armenia. Bueno, pero es que mira ahí, Jorge, que usted como constructor, cuando vea la cosa demasiado reventada, va a sacrificar totalmente su utilidad. Va a sacrificar su utilidad para poder responder. Entonces, si su utilidad dependía de que vendiera el metro cuadrado ya no a 5 millones, sino a 3 millones de pesos, entonces se lo va a vender a 3 millones para poder responder. Y no terminar endeudado ni totalmente reventado con los bancos, porque al final de cuentas los bancos nunca van a perder. Los bancos no pierden, porque los bancos al final de cuentas se quedan
con un lucro cesante que es su vivienda y en algún momento lo terminan vendiendo. Y las constructoras grandes pues ya tienen un músculo financiero tan poderoso que se van a tirar es por por los subsidios y por las cosas que tira el gobierno. Ahorita estos subsidios, estas ayudas ¿cómo es que se llama? Clase media. No, para los sueldos, para pagar Ya, subsidio a la nómina. las empresas, estos subsidios de nómina estaban dirigidos a las empresas grandes. Usted como empresa pequeña no tenía mucho derecho a eso. Viabilidad. Sí, estaban, por ejemplo, sacaron un artículo de la traición de los bancos a los colombianos en medio de la pandemia, que ellos en ningún momento le bajaron la tasa de interés a ningún producto. No lo hicieron y el Banco de la República sí se la bajó a ellos. Sí, es que ese es el asunto. Y pues, que tanto que vaya a servir para reactivar la construcción, no, lo que va a terminar también pasando es una posible situación como la que se vivió en el 2000 y pucho en Estados Unidos con el tema de las hipotecas. Todo el mundo sacó hipotecas, todo el mundo sacó las hipotecas y los créditos para adquirir la vivienda hasta que la gente dejó de poder pagarlas y hubo una crisis económica mundial. A eso le llamaron burbuja financiera, Sí. a la que pasó en Estados Unidos. Y eso va a pasar también acá en Colombia. Entonces, como todo está tan elevado y es que el asunto es que ahorita nosotros tenemos una falsa confianza de que todo está estable. Una falsa confianza que nos están metiendo también entre esos el sistema financiero para que sigamos utilizando el sistema financiero. Y pues, porque en cualquier momento, así como usted lo hace con las multas de tránsito que le embargan el sueldo, va a terminar sucediendo que le van a empezar a quitar hasta los calzoncillos sucios que tienen puestos en este momento por el hecho de responder con una obligación financiera. El cobro coactivo. Entonces es eso. Listo, entonces sí, cuando vi esa noticia, dije, casi digo una grosería y estoy grabando. Espere un momentico. Muy bien. Oiga, profe. Listo. Ya volví, ya ¿La reactivé la universidad va a grabación. seguir en cuarentena hasta el 30 de agosto? O sea, que cuarentena estricta para Sí, 9 ampliaron. localidades. ¿Para 9? Pero ya la alcaldesa estaba diciendo que ya tenía planes para diciembre. Y yo creo que va a tocar sacar de nuevo la carrera de Chepito, profe. Yo creo que esa es la carrera del futuro. Sí, va a Chepito tocar. y coros. Va a tocar reinventar todo porque si la cosa se va para largo. Y como ya nuestro gobierno arrodillado dijo que no iba a utilizar la vacuna rusa, entonces pues bueno, nada que hacer. Porque es gratis. No, porque los gringos le dijeron que no lo hicieran. Pero bueno. O sea, aquí vamos a hacer conejillos de indias. Imagínate. Sí deberían mandar todas esas cosas a ver y ahora nos deshacemos de un poco de gente que no queremos. No hablo ni de Paloma Valencia, ni de ellas, no, ellas son chéveres. Pero bueno. El asunto es que, como lo decían y como lo dije fuera de la grabación, sí está una situación que va a terminar de reventar a la gente y pues a final de cuentas, al berraco sistema le vale un carajo a la gente, pero de pronto lo pueden estar haciendo un poco mal. Pero listo. Entonces, reactivación, decía Ferry, de todo ese sector por medio de equipamientos y temas inmobiliarios. Entonces, los temas inmobiliarios, el asunto es que en Colombia el colombiano va a ser más pobre de lo que estaba a principio del año. La línea de pobreza va a subir completamente, así que con todas esas características, dentro de todo lo que va a terminar pasando, una de las mejores posibilidades para poder desarrollar proyectos va a ser en vivienda de interés prioritario. Porque pues vivienda de interés prioritario usted puede sacar unas unidades de vivienda
muy económicas donde le puede generar muchísima utilidad. La vivienda de interés prioritario, si no estoy mal, está en 67 millones. Es que es muy barato, ¿no? La prioritaria, sí. 69 millones con el subsidio familiar de 13 millones. ¿Cuánto? No, 69 millones. Yo estaba averiguando un proyecto así, profe, con 57, 58 millones de pesos. eso, y usted le subsidian 13 millones de pesos. Ujú. Pero de aquí en adelante, para conseguir mucha gente la inicial para esa casa, si quedaron sin trabajo. Sí, pero mire que la vivienda de interés prioritario son 60 millones de pesos. Usted puede, por ejemplo, en uno de los proyectos que estuve analizando durante un tiempo en la vía ya a Anapoima, al proyecto que tenían Tocaima, vendían en la mesa vivienda estrato 4 con valor de interés social. Y eso lo utilizaban como gancho de ventas y pasaron la licencia de construcción como vivienda de interés social. ¿Pero qué era? Esa era una vivienda de interés social, la cual la pasaron para licencia de construcción con ese valor, más no obstante los precios eran desde ese valor. Y entonces ya cuando usted llegaba a ver las propuestas de espacios y toda la cosa, ya los apartamentos que estaban a costo de vivienda, interés social, no, ya se vendieron todos, ya le toca ver otras opciones, que es lo que siempre hacen todas las berracas constructoras en sus salas de ventas. Le ponen desde 45 millones de pesos. Si usted, uy, Galga, quiero un apartamento de 45. No, ya están agotados, lo siento mucho, pero tenemos otras opciones. Y lo van envolviendo hasta que lo hacen comprar. Pero entonces tenemos que una vivienda de interés social y una vivienda de interés prioritario está desde los 58 millones y la de interés social está desde 112 millones de pesos. Eso pues dentro de lo que está en el portal del Ministerio de Vivienda. Entonces, a eso es lo que va a terminar apuntando, porque de todas maneras los subsidios pueden estar entre 15 o un poco más. Me estuve las pasadas buscando para instruirme acerca de esto, para ver si se podía empezar a desarrollar vivienda de interés prioritario. Y hay situaciones que le financian casi hasta el 50%, que le subsidian y toda la cosa. Entonces usted de los 58 millones de pesos, ya se tendría que preocupar solamente por 29, si no estoy mal. Pero le pregunto a la calculadora, 58 dividido 2 por 29, y de esos 29 usted tiene que responder por una cuota inicial del 30%, que son otros 9 millones de pesos, y el resto se van con un crédito hipotecario, que son 8.7 menos 20, que son 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que en esos casos para las constructoras no terminan teniendo pierde. En este momento, para hacer todo ese tipo de proyectos y situaciones, no es el adecuado para comprar lote, eso sí, porque todos los lotes están elevadísimos en valor. Ya vendrá su momento de hacerlo. Pero entonces, Camacol dice que es momento de construir para reactivar. Claro, para poderle dar empleo a la gente. Pero con que le demos en una obra grande, muy grande, empleo a 100 personas, eso no va a significar que las otras 5.000 personas que viven en el barrio de esas 100 tienen el desarrollo o la comida asegurada. ¿Listo? Entonces son armas complicadas que tocan entrar a analizar muy bien, Ferry, para ver cómo se puede entrar a proponer dentro de una ampliación vivienda. Yanis dice, es como un gancho para ellos no dejar ir al cliente, sí.
con respecto a lo de las ventas y demás. Pero entonces es en este momento, en una situación de la situación actual que está viviendo Colombia, cómo se va a terminar desarrollando, teniendo en cuenta que, claro, la gente de plata se estaba llenando más de plata, como lo dijo, ¿quién fue? Edison, el de hablando de otro sector de la economía que se disparó totalmente. Sí, bueno, el que haya sido. El sector de la economía que se disparó totalmente. Esas empresas, bueno, los dueños de esas empresas fueron las que se llenaron de plata, porque el resto del mundo no. Pero entonces otros sectores de la economía que están cayendo, otros que están subiendo, y cómo se termina distribuyendo. ¿Será que es momento de hacer vivienda estrato 3 o 4? ¿Será que es momento de hacer vivienda estrato 7? ¿O será momento de aguantarse y no terminarla cagando? Es lo que uno entra a analizar para generar propuestas de desarrollo en los sectores. En Estados Unidos hubo un par de personajes senadores que vendieron que les pareció muy extraño a todo el círculo, y vendieron un poco de acciones que tenían en aerolíneas y en un poco de cosas, las vendieron muy bien, y de una las metieron en temas de la nube y todas esas cosas. Y Tecnológicos. ¿Ah? Tecnológicos. No, en temas de Internet. Se metieron más en temas de Internet y más, y en temas farmacéuticos. Son personajes que leyeron muy bien las señales y las sacaron del estadio. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién quiere seguir? Yo, profe, Julián. Hágale, rey. Después de Julián me regala turno a mi profe mejor. ¿Qué? Bueno, yo... Después de Julián voy yo. Bueno, pero Forero, los que vayan a querer turno, vamos poniéndolo en el chat y organizamos los turnos por chat. Listo. Hágale, rey. Bueno, yo primero que todo, pues quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros vamos a una ciudad o un municipio a visitar, ¿qué es lo primero que nosotros, o la parte a donde nosotros llegamos a conocer como prioridad, como principal? Depende. La ¿Clima plaza, caliente o clima frío? la plaza Depende central. usted a qué vaya. Exacto. Depende, ¿clima caliente o frío? La comida, Frío. la Uno siempre gastronomía. Por lo llega a buscar general, qué comer. Sí, la gastronomía. ¿Qué tomar? Si está haciendo un calor del demonio, yo creo que una cervecita cae muy bien. Bueno, y si yo les digo que lo primero que usted va a ir a visitar es la plaza central y la iglesia, ¿es verdad o mentira? Es verdad. Sí. Es verdad, ¿no? Ahora, ¿quién es la primera persona que a usted lo aborda cuando está en esa plaza o está observando alrededor? Un testigo de Jehová. ¿No? Papá ya lo desnudan. Un testigo de Jehová. Es el comerciante, el vendedor ambulante, ¿no? Sí, el de la casetica, el que está vendiendo la fruta, la chancleta, la vaina. Sí, la Las información. Shakiras. Entonces, a esto vamos. Ya entré a analizar pues los tres municipios, y pues los tres municipios se caracterizan por ser un religioso. Aparte porque son tres municipios en los que se maneja mucho lo que es la parte comercial, la parte económica, lo que son las ventas y las microempresas, las macroempresas. Entonces, uno de los fenómenos, como conclusión, entonces tenemos que uno de los fenómenos asociados para lograr la conurbación de estos municipios es el crecimiento poblacional y la expansión territorial de estas áreas. Es la integración económica. ¿Qué queremos decir con esto?
quitar las barreras y permitir que haya libre comercio, una libre competencia de estas áreas con municipios y regiones aledañas. Al eliminar las barreras de comercio entre los tres municipios, se beneficiarán mediante el libre intercambio de productos y servicios. Este modelo permite que las personas monten su negocio y haya un aumento poblacional, llegando a la conurbación entre Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. ¿Qué ganamos con esto? Entonces, la expansión de infraestructura e integración sociocultural en estas regiones, creando áreas metropolitanas altamente competitivas y productivas de rápido crecimiento. Con esta información se identificará y formularán estrategias y acciones concretas para mejorar la integración económica sostenible. Asentamiento de población con atribuciones, funciones políticas, administrativas y económicas. El profesor nos lo explicó una vez. Después de que nosotros tengamos todo lo que necesitamos, y esto nos va a convertir en una ciudad. Entonces, eso es lo que yo quiero, que en la parte central, entre estos tres municipios, que se crezca un comercio y que sea de libre comercio, que todo el mundo pueda ofrecer lo que no tienen los otros municipios, que se complemente del uno al otro. Entonces, tenemos las vías conectoras, que es la carretera 50, Zipaquirá-Tocancipá, y la carretera 55C. Entonces, ahí vemos prácticamente entre la unión de estas tres vías que tenemos un centro, un epicentro. Y en ese epicentro es el que nos ayuda a montar lo que tengo planeado para que, digamos, entre las tres vías sea central y que queden a la misma distancia. Usaremos uno de tantos lotes que con los que contamos en este territorio, en toda esta área, y crear algo así como lo vemos en esta imagen, que la tomé de referencia, que contará con bastantes bodegas grandísimas donde pues los dueños y vendedores puedan almacenar pues sus productos que van a vender, igual la cantidad de locales y pues lo más importante que tienen estos pueblos, pues su catedral o su iglesia. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha ayudado a que la religión como tal es lo que ha ayudado a que las pequeñas ciudades se conviertan en grandes ciudades. Así como empezó Bogotá, siempre empezó